Bienvenidas a la sesión del Grupo de Estudios Solo tu Perro, 28 de octubre del 2025. Estamos trabajando el segundo día sobre este artículo sobre los ladridos y el sentido intraespecífico que tiene el hecho de que los perros ladren. En la sesión de anoche leímos bastante, entonces yo creo que hoy, más que leer, o sea, si alguien que escuche esto en diferido quiere saber de qué va, que vea el programa anterior donde está descrito el artículo. Pero aquí hablemos, conversemos. ¿Qué les pareció? ¿Qué quieren destacar? Ay, a mí me gustó mucho porque me quedé con esto de que en el primer artículo que vimos decía que como que el valor de la comunicación intraespecífica no era tan relevante, ¿no? Y este artículo dice que sí, que el perro es capaz de entender el contexto del ladrido y además de quién viene ese ladrido. Entonces me pareció súper interesante, a pesar de que son, voy a decir, poquitos individuos en el estudio. La estadística, de nuevo, como que verla del lado de que es significativamente eh, evidente o se demuestra en el fondo que eso sí podría funcionar así, me pareció interesante de verlo. O sea, entiendo quién me ladra y entiendo cuál es el contexto del ladrido. Y me gustó. Sí. ¿Crees? Sigo entendiendo que el ladrido es, o sea, que los perros tienen una comunicación infinitamente compleja y que no es al azar, o sea, no es random. Que si bien es cierto, hay perros que entran en esto de ladrar, ladrar, ladrar y ladrar, pero porque claramente hay algo que ahí no está siendo escuchado, no está siendo atendido y a lo que tenemos que ir a tomarle acción y foco. Yo creo que era lógico pensar que entre ellos se entendían más que a nosotros. Aunque hubieran formado un ladrido específico para comunicarse con nosotros, que en principio el ladrido era para comunicarse entre ellos. Pues no se debería entender así. Y luego me gustaría explicar un caso curioso de Duna, que Duna, por ejemplo, cuando está ladrando mucho en el balcón de casa de mi madre, ella no le deja ladrar, le grita y ella cambia de ladrido a aullido, porque el aullido parece que no moleste a nadie. Tú vas por la calle y el perro aulla y al menos a mí ha habido gente que se ha parado a escuchar así, como si fueran niños, y en cambio ladra y es como, ¿sabes? El aullido no nos molesta, incluso nos hace gracia A los humanos. a los humanos. Y Duna, como sabe que cuando no puede ladrar, aulla. Entonces no se le dice nada. Curioso ese cambio. Y ese cambio es para los humanos. Sí. Para tu madre, básicamente. Porque contigo dices que en tu casa no tiene esa necesidad. No, en mi casa ladra. En mi Claro, casa sí hace ladra. ladra porque tú no la cortas al ladrido directamente. Y luego otra cosa curiosa que me pasó una vez, que me acordé leyendo este artículo, es que íbamos por la calle, una chica, no me preguntéis por qué, salió de su casa, ató a su perro y se fue a tirar la basura como a 20 metros. Y el perro empezó a ladrar. Y Duna, en lugar de ladrar, se puso a aullar directamente. Eso significa que el ladrido de ese perro estaba comunicando algo que no era antagonista ni nada, ¿sabes? La para Duna sería como un ladrido de súplica, para que ella le respondiera aullando y preocupada. O sea, lo entendió perfectamente y era un perro desconocido. Qué increíble. Eso de algún modo
viene respaldado por los resultados de este artículo, ¿no? O sea, un perro es capaz de distinguir entre un ladrido adversativo, de antagonista, que es yo ladro me extraño, o un ladrido porque estoy solo, ¿no? Situación, contexto, me quedo solo. Y el estudio dice los perros son capaces de distinguir esos dos ladridos y en este caso la respuesta de ella fue diferente. Sí, sí, sí. La normal ante un perro desconocido hubiera sido ladrar y esta vez no fue ladrar, fue aullar. Fue aullar. ¿Y tú crees que en el aullido hay también una componente de reunificación, que es lo que a veces se dice, ¿no? Cuando un perro aúlla es porque busca que venga su manada de acercamiento. ¿Crees que en Duna puede ser algo de ese tipo? Yo creo que Duna también lo ha moldado, como he dicho antes, a la respuesta humana. Porque si es capaz de cambiar el ladrido por un aullido en determinados contextos, porque sabe que no le van a decir nada, eso es que lo ha moldado también. Entonces, yo no pondría la mano en el fuego con que Duna es para eso, es para unificar. Lo que más bien ha sido amoldado a un contexto. Ya. Podría ser, estoy pensando de pronto en, ok, si no puedo ladrar, puedo aullar y eso a mí me deja con, estoy igual emitiendo mi señal de incomodidad o lo que sea, pero la transformé para que al entorno no le moleste tanto. Yo Que se creo me eso. hace una cosa brillante, o sea, Tremendamente sofisticada, ¿no? sí. Bueno, es por prueba, pero hay error. Sí, sí. Ahora, Estrategia. como dirían los investigadores estos de estudios empíricos, habría que ver si pudieras hacer un conteo, Cris, de alguna manera, no sé cómo, decir, tomar nota en un Excel, ¿no? Cada vez que huya, observar los contextos, ¿no? A lo mejor se puede sacar ahí una interesante conclusión. O sea, el contexto básicamente es eso, cuando no la dejan ladrar. Y esto con ese perro pasó 2 veces, porque nos lo Dos. encontramos una vez, la primera vez completamente desconocido y la segunda vez la chica hizo lo mismo y lo mismo. Y ya está. Bueno, luego hay ambulancias y cosas, ya sabemos qué ocurre. Que a mí me gusta mucho eso de que es tan interesante lo brillantes que son de poder adaptar su lenguaje y su comunicación para que los otros lo entendamos, pero también esto de, ok, a lo mejor no puedo hacer esto, pero puedo hacer esto. Y esta otra alternativa a mí me deja, comillas, satisfecho porque estoy emitiendo mi señal y no soy tan incómoda en el contexto del entorno, digamos. Y eso lo encuentro alucinante porque que otro, no sé quién más hace algo así, excepto quizás nosotros. Uh-huh. Uh-huh. Tendrías que haber colgado lo de ayer porque no sé de qué hablaste. Estoy Ay, entregada. ay, 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 ay. Me hacía falta esa frase. Lo pensé esta mañana, tengo que subir el video y no lo subí. No importa, no importa de lo que hablamos, podemos repetir, no hace falta. Siempre, como dice, esto lo dice Jonás pongamos que hablo de perros, dice, no importa que hablemos siempre de lo mismo, pero cada uno habla con su voz y eso lo hace siempre distinto. Con su voz quiere decir su tono, su enfoque, sus acentos, ¿no? Así que no importa lo que hayamos dicho ayer. A lo que me refería de lo de ayer fue que yo expliqué, o sea, y leímos cómo fue la estructura del experimento, cómo fue hecho, o sea, cuál era la muestra y cómo se hicieron, cómo se repartieron los sujetos, qué es lo que se estaba experimentando, qué es lo que se estaba buscando. Hay una frase muy linda en el abstract aquí al final que a mí me gustaría
que no sé si nos puede dar pie para que hablemos de este artículo, cuando dice la relevancia de nuestros descubrimientos. O sea, se discute en este artículo la relevancia de estos descubrimientos para el manejo del ladrido excesivo. Es decir, cómo saber esto que estamos sabiendo gracias a este trabajo, a este estudio, podemos ayudar a nuestros perros, a los perros con los que trabajamos, a afrontar, o a los tutores, a las familias que se quejan de que su perro ladra mucho. No sé si eso Pero, les sí. abre unas ganas de Sí, comunicar. también como que lo he pensado porque cuando nos contactan o nos piden ayuda es uno de los temas como casi que más consultados, justamente es mi perro ladra mucho. Y los temas de problemas, estoy haciendo comillas, de conducta, es para quién es el problema. Y generalmente es a mí humano me incomoda la conducta del perro, pero para el perro es una conducta que es normal, que en este caso el ladrido o las vocalizaciones es normal. Y depende del tipo de perro que tengas también, vas a tener un perro que comunique más o comunique menos. Entonces siento que eso es como la base para llevar a entender al tutor. Es que si tienes un perro de raza pequeña que fue criado para dar alarma, te va a dar alarma. Y lo que tienes que ir a hacer es entender esa conducta y trabajar el no pasa nada, está todo bien, no hay ningún peligro, no hay por qué alertarse y tal. Por ahí quizás podría disminuir esa conducta. Pero si tienes un perro también que es, no sé, X, y que ladra, y uno más o menos sabe que no debería ladrar tanto, también es una señal de que algo está pasando, que le incomoda a ese individuo, que le duele, por qué está escalando o hablando más de lo que, comunicando más de lo que se debería. No sé si va por ahí un poco la... Sí, sí. Estoy pensando, pusiste el ejemplo del perro centinela, que el chiquitito centinela, o también el perro pastor, ¿no? El perro guardián, que sería el otro caso. El perro, y creo que eso lo tocan en el artículo al final como una consideración, ¿no? Aplicable, ¿no? Mi perro ladra mucho a Vaya, entonces ellos sugieren, de una manera que es prácticamente evidente, ¿no? No dejes que tu perro esté solo tanto tiempo a Vaya, en el portón de la jardín principal, digamos, donde queda la calle. O sea, que no tenga acceso a ese lugar. O cierra la visibilidad. Entonces, no sé, creo que es un artículo que podemos llamar científico, porque lo es, o sea, tiene estadística hasta aquí, hasta arriba, que fundamenta una de los consejos que muchas veces son los que damos cuando llegamos a una casa, cuando hay un pastor alemán que ladra mucho, ¿no? Por ejemplo, o sea, cierra tu verja, o sea, por favor. Esa relación creo que está bonita. Sí. O me acordé también de este perrito que veía John, que creo que era un braco de Weimaraner, que también entraba a la consulta veterinaria y ladraba. Entonces, es que este no es un comportamiento normal. Y ese ladrido, que además era muy particular porque tenía esto de como un aire como hacia adentro, es que tu perro te está comunicando algo. Es un perro que habitualmente no debería ladrar en ese contexto tanto, pero sí está ladrando, sí está comunicando, sí está intentando manifestar una incomodidad, un dolor o lo que sea. Entonces también, si tengo, por ejemplo, no sé, voy a decir un golden que a lo mejor no debería ladrar por temas de fenotipo, de raza, tanto dentro de casa y está ladre, pues es por algo, a lo que voy es como que tenemos que ir a tomar acción a qué es lo que le está sucediendo. Exactamente. La pregunta es, la cuestión no es que se calle, sino por qué ladra. Claro, y creo que ¿Qué hago? sobre todo en zona urbana, para nosotros es en un departamento pequeño, es que mi perro ladra y ladra, entonces le molesta al vecino, le molesta a la administración, me van a correr de casa y es como, ese es creo que una de las mayores dificultades es que justamente mi perro ladra mucho, pero
no es callarlo con un collar, es a ir a ver qué es lo que le está pasando a tu perro, porque el collar no va a solucionar absolutamente nada. Solo escala, claro. Ahora que habéis hablado de los perros, los pastores y los de alarma, también si nosotros conocemos los ladridos, podemos saber el rol que hace cada perro, porque son diferentes ladridos. El ladrido de un perro de alarma no es el mismo que un perro que quiere echar de protección. Qué buena. Es relacionar el ladrido con el rol que está cumpliendo. Porque a veces Yo es tan como difícil saber cuál rol, lo veo, ¿no? que como tengo una de cada, lo veo la diferencia entre ladridos. Cuando una avisa porque es alarma y cuando la otra protege o es más antagonista. Son Quiere, diferentes. ajá. Duna avisa y Leaf protege. Esos son los roles, claro. Y ahí no sé quién tendrá más claridad de eso, si efectivamente el tutor o nosotros, porque el tutor es el que en muchas oportunidades, si hay una buena conexión y un buen vínculo, es el que te va a decir, no, mira, ahora está haciendo esto porque quiere tal cosa, o ahora está ladrando así porque bla. Pero sí es cierto que está esta diferenciación del ladrido de alejar un estímulo que me incomoda, el ladrido de estoy solo, el ladrido de petición de algo, el ladrido de me duele, como que sí tenemos un poco, creo, medio entendido y estandarizado ese qué tipo de ladrido en función de qué es lo que pudiera necesitar el perro. Me gustaría pensar que sí, que todas las familias lo saben, pero no estoy tan segura. No, yo tampoco, por eso te decía que para mí tiene relación con el vínculo o en el entender qué individuo con qué individuo convives en el fondo, pero también no todos tienen tanto esa claridad y a lo mejor nosotros sí, de pronto un perro ladra y ladra, ladra, el tutor no sabe por qué y podríamos ir a decirle, mira, le pasa tal cosa o te quiere avisar tal cosa. Sí. ¿Qué más? Una cosa que no entendí, porque la traducción o sea, si lo veo online, cuando tú lo pasas por WhatsApp y yo lo veo ahí online, la traducción es de una manera y cuando me descargo el texto es de otra. Me parece que el artículo tiene varias versiones. Si te fijas, el que yo pasé, cuando ves en la columna de article info, dice available online XXX. ¿No? ¿No lo Me ves? bajé el texto, entonces, ahora no, porque ahora mismo no lo veo. Ya, porque Pero tuve problemas. no sé si esa puede ser la razón de que sean dos versiones distintas. En Porque todos, el artículo que yo mandé pone article impress, es el artículo que fue enviado para publicar, pero no la publicación final. Entonces no sé si tú cuando luego descargaste el otro, descargaste el final. El problema está en la traducción y me pasa en todos. En todos. ¿Y A con veces qué? lo tengo los dos, ¿Sí? a veces tengo las dos versiones y las voy comparando. Son diferentes a veces. Palabras, ¿eh? Ya. ¿Y con qué Vale. traductor traduces? Hay un poco traductor de texto y el que me sale. Me parece que es el de Google. Ya. Ya. No sé, debería decirte. No, es misterioso. Las ¿Pero eran vocalizaciones, cosas relevantes o eran palabras? pues eran de discusión, frases enteras. Ah, sí. No por frases enteras, sino que si te cambian palabras, no acabas de entender toda la frase. Bueno, eso ¿Vale? puede ser que la traducción no sea muy buena. Yo me he encontrado con traducciones que son nefastas. O sea, a veces el Depende de cómo esté hablando o cómo se estén expresando,
como te haya dos palabras o una solo, incluso en una frase, ya es como... Te cambia el sentido, claro. Si sea la negativa y te cambia el sentido totalmente, sí. Yo por eso, aunque hablo, por supuesto, mejor español que inglés, generalmente trato de leer en inglés porque si no me pierdo. Yo quiero enterarme de algo también. ¿Ah? Que leo en inglés, que al menos me entero de algo si lo traduzco. De Claro, otra claro. Pues las vocalizaciones de los perros, cuando pusieron que los perros estaban solos, ¿cuál fue la reacción de los perros? Estar menos cerca de la puerta, ¿De la puerta de fuera o de la puerta de casa? no, de la puerta de la verja, de la calle. O sea, está aquí afuera la fuente de sonido de un perro vocalizando, ladrando, estoy solo. Y el perro de la casa que estaba en el experimento estaba más cerca de la casa que de la verja. A diferencia de si este perro estaba echando a otro perro. Entonces aquí estaba más cerca de la verja. ¿Y los ladridos de ese perro o no habían ladridos en ese Los contexto? ladridos del perro que reaccionaba a ese perro. eh, mm, mm, mm. ¿Recuerdas eso, Caro? No recuerdo si identificaban el ladrido del perro de la casa. A Claro, es que ver. no lo entendieran. No, O sea, es que no estaba, claro. que no estaba. Resultados. Vamos a ver. Case near gate, near A ver, house. Orienting versus the gate. Orienting. Y eran más relevantes para los humanos que para los perros. Débil. Propone que solo provocan una respuesta más débil y diferente en los sujetos en comparación con los de desconocidos. Ujú, Podría ser que fuera menos significativa. correcto. Por eso es que ellos lo que están midiendo, la variable vertical es cuánto tiempo cerca de la verja, cuánto tiempo cerca de la valla, cerca de la casa. No están midiendo cuál es la reacción ante ese tipo, cuál es la reacción en ladridos ante un determinado tipo de ladrido. Sí, no medía las dos cosas. Medían la cercanía de la cabeza a algún sitio, ¿no? O del perro hacia la puerta y tal, y luego la respuesta Ah, vocal. sí. Pues aquí está la respuesta. La respuesta está en la figura 4. O sea, cuando el ladrido es un ladrido de estoy ladrándole a un extraño, los perros de la casa ladraban con más frecuencia. En cambio, cuando el ladrido era un ladrido de estoy solo, los perros de la casa ladraban menos. Eso está en la figura 4. Por eso la columna del alone es más bajita. Alone, solos. Y ya pone aquí en el costado, en la vertical, la frecuencia de ladrido. La frecuencia de ladrido. Claro. ¿Sí? ¿Se entiende? Figura 4. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Sí. Eso no, Para el fíjate, no lo yo no lo tenía tan claro en mi cabeza. Creo que ayer Tere lo comentaba, justo eso de que para el perro es más relevante ese ladrido de amenaza porque probablemente significa obviamente un peligro, que el ladrido de un perro que está solo es como, bueno, está solo, no hay mucho de lo que pueda hacer. Mm. Sí.
Y otra variable que había sobre el tema de la soledad es que estuviera donde estuviera el perro, si era un solo de la familia, estaba con la cabeza direccionada, estuviera donde estuviera, estaba con la cabeza direccionada hacia la casa, no hacia la verja. De alguna manera sabiendo que era un perro suyo, era un perro hermano suyo, aunque el sonido viniera de fuera. Cosa rarísima, ¿verdad? Hay una frase, a ver si la encuentras, Ajá. que no la acabo de leer. Dice, los perros no reaccionaron con el mismo nivel de interés por los ladridos de los individuos desconocidos, sino más bien diferenciados entre ellos dependiendo del contexto. Claro, porque los manifestaban más interés por el ladrido del perro desconocido cuando el perro estaba ladrando a un extraño. Me preocupa más que tú ladres a un extraño, yo te conozca o no. En cambio, si tú estás, en el otro contexto era, si estás solo y yo no te conozco, chao pescado, no me interesa lo que estás haciendo, me voy a mi casa y miro a mi casa. No me interesas, no te hago caso. Hay menos reacción. ¿Con eso se puede entender la frase? La verdad, entonces, si hay un extraño y le ponen el ladrido de un perro solo, El perro que se está siendo experimentado no manifiesta tanto interés como si ese mismo extraño estuviera ahuyentando a un extraño. como si hicieran más, como tipo, ¿no? Para echarlo, que a veces pasa, con perros desconocidos, que entre Sí, ellos se unen. claro, le preocupa más es que el otro perro está avisando, hay un peligro. Entonces, aunque yo no te conozco, efectivamente, o sea, si hay un peligro, yo también me voy a asustar. Como alguien en el metro, no sé, grita incendio, y aunque yo no conozca al sujeto, me fío de él y actúo como si hubiera un incendio. No me hace falta que el que grite incendio sea mi hermano para hacerle caso. O que necesariamente lo veas, ya con que grites la palabra incendio, ya inmediatamente te genera una alarma y confías en la persona y buscas por dónde salir. Sí, pero recuerda que sí que distinguen entre te conozco o no te conozco. O sea, conozco la voz de mi hermano o no. Sí, claro. Sí, sí. Y luego otra cosa, una cosita pequeña que también descubrí ayer cuando hice mis estudios de estadística. Ven que a veces aparece la P famosa, ¿no? La P, que ya habíamos dicho que una P igual 0.05 significa o menos de 0.05 es estadísticamente significativo. Eso es lo que significa. P igual a mayor o menor 0.05 es más significativo, estadísticamente significativo. Mayor o menor, no, menor. Es que es Sí, esa como flechita con el palito abajo, ¿no? claro, sí, Mayor igual o... es P, no sé si se va a leer porque no sé cómo se lee, pero P igual, P igual, ¿ok? dos rayitas verticales, o sea, horizontales, ¿no? P igual 0.05 o menos es estadísticamente significativo. Por ejemplo, 0.32 no es significativo. 0.69 no es significativo. ¿Sí? ¿Me está yendo bien? En cambio, 0.019 es muy significativo, estadísticamente, ¿no? Porque no es significativo estadísticamente significativo significa que no es posible que sea casualidad, azar, ¿verdad? Pero lo que quería anotar ahora, que no lo dije ayer, es la P
ADJ igual 0.32, por ejemplo, cuando aparece esas letritas abajo de la P que pone ADJ, en inglés sería adjusted, ajustado. Entonces hacen un procedimiento extra sobre ese resultado que estadísticamente ajusta el resultado para que realmente sea más preciso. No me pidas cómo lo ajustan, pero lo ajustan. Entonces, cuando sale la P ajustada, es todavía más claro, tiene más certeza. Tiene más valor el resultado. Bueno, a mí eso me ayudó ahora cuando miro un artículo no me asusto tanto. Que ya por lo menos sé leer eso. Ahora das miedo tú. Ahora doy miedo yo. No, una P igual 0.020 es significativo. Y efectivamente la frase anterior dice, es una interacción significativa. Digo, wow, ya entendí. ¿No? Ahora, ¿cómo sacan eso? No tengo idea. No, ahí ya no entro. Pero ¿se acuerdan de la chica, de la académica esta que conocí el otro día, que era tutora de un perro, de un perrito, que me dijo que justamente ella trabaja, es investigadora en estadística, que es esta. Y entonces le dije que por favor me ayudara a leer este artículo. Entonces me debe una clase sobre este artículo. Si quieren unirse, le voy a decir que sí pueden unirse ustedes. Sí, ¿No? sí, yo quiero entender. Yo sí. A mí sí que me interesa entender un poquito más. Porque no es tan complicado. Es complicado verlo, pero una vez que uno entiende la estructura, entiende por lo menos lo que está escrito, ¿no? O aprender a leer. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No se me ocurre nada más. ¿En qué casos se les ocurre pensar en que nosotros como humanos podamos incentivar ese ladrido? Porque lo inhibimos constantemente, ¿cierto? Pero ¿en qué situación o en qué contexto podríamos estar aumentando ese ladrido por parte del perro? Buena Pero pregunta. aumentar o Sin que no querer. nos demos cuenta. Yo creo que en muchos casos puede ser involuntario, porque no sé si voluntariamente con algún tipo de entrenamiento, quizás a perros que son más de guarda y eso, a lo mejor sí se les puede incentivar a ladrar más, pero en el contexto de casa, de pronto no tomando en consideración alguna conducta del perro, se puede incentivar ese comportamiento o el tono en el que respondamos a eso, a lo mejor también puede ser más excitatorio. No sé, pienso en si podemos de alguna forma influir en eso, porque de que lo inhibimos estoy casi segura de que sí lo podemos hacer, pero estimularlo no. Yo estoy segura que sí. Porque depende de todo lo que nosotros queramos cortar, por ejemplo, ese ladrido, pues estamos dando a entender que también, o también nos es peligroso, o hay algo que nos molesta, ¿sabes? Que yo he tenido algún cliente que lo primero que le he dicho, de hecho es que mi perro ladra mucho, quiero que deje de ladrar, pero he dicho, pues deja tú también de hacerlo. No se lo he dicho así, ¿eh? Pero más o menos, ¿sabes? Deja de reaccionar con tanta violencia, digamos. Deja de gritar tú y a lo mejor el perro pues deja de gritar también. Exactamente. Sí, yo también pienso que muchas veces podemos incentivarlo sin darnos cuenta. Por ejemplo, también si
un perro que yo no conozco empieza a ladrar y yo me sigo acercando, va a seguir ladrando cada vez más. Si con el ladrido lo que quería era que yo me fuera. Entonces de nada sirve que el tutor, si está presente, le grite, cállate, fifi, porque para él el problema soy yo y nadie le está haciendo caso. Y lo está Y poniendo eso, más nervioso. Exacto. claro, y eso es lo que Bueno, se me hace interesante hacerle notar al tutor, porque no es solo el cállate, el perro no lo va a comprender si lo que quiere justamente es alejarte a ti, que tú eres el problema. Es démosle una salida, veamos otra opción y va a dejar de ladrar. Entonces, sí, son pequeñas cosas que siento que inconscientemente en el día a día muchos tutores pueden estar haciendo que lleve a esta conducta de estimular el ladrido o aumentar el ladrido, aumentar el ladrido. Estoy pensando en un caso así particular de ese, justo que estás diciendo. Me pasó el otro día, entré al canil sin perro, entré yo sola para observar, y estaba una señora sentada en una banca y yo me acerqué a la señora, a la banca, y estaba su perro, tipo pastor, que se lanzó hacia mí ladrándome. Y entonces la tutora le gritaba al perro, cállate, ven acá, ven acá. Y entonces me dijo a mí, como disculpándose, la pobre, me dice, no me gusta que lo haga, ¿verdad? Entonces, pero ella estaba muy exaltada, entonces el perro más exaltado aún, y yo no paraba de caminar, entonces todo era mal, ¿no? Cuando ahí había que manejar eso de otra manera, ¿no? O sea, primero yo tenía que haberme parado, cosa que hice, me retrocedí, y entonces ella dijo, no, yo es que no quiero que él lo haga. Entonces yo le dije, bueno, es que lo hace porque está protegiendo, es su tarea hacerlo. Levántate, ven acá, ponte de barrera, etcétera. Y cambió la cosa. Y la señora me dijo, pero ¿cómo lo hiciste? Porque el perro se cayó, efectivamente. Mm. hola, Enoe. Bienvenida. Hola chicas, las estoy oyendo. Maravillosa charla. Me dio mucha risa que dijeron que no le dicen así, deja de ladrar tú también a la familia. Yo lo hago, pero con una sonrisa, yo igual se los digo. Y está fabuloso lo que estás contando, Carmen. Estoy aquí oyendo y ahorrando energía. Ok. Bien. Ahora pensemos en los casos difíciles, que también uno se ha encontrado, ¿no? Ladra, 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 y no para, y tratas de hacer muchas cosas y no encuentras la tecla para que pare. Yo me No sé encontré si... que sí que al final, que bueno, lo hablé contigo, Carmen, que la chica me dijo que es que yo le caía mal a su perra, ¿no te acuerdas? Sí. Y bueno, yo no me podía acercar más de 5 o 6 metros. Me pude acercar un momento porque me senté y luego empezó otra vez, ¿vale? Y yo creo que era porque vio el perro que yo lo entendía. Que también creo que podría ser, ¿sabes? Estoy ladrando, no me hacen ni caso, porque la técnica era, si el perro ladra mucho, da igual, acércate, haz lo que sea, hasta que se calle. Entonces, al decir, ostras, te entiendo, me alejo un poquito y luego vuelvo, era como, cada vez que me acercaba un poco, venga a ladrar, ¿sabes? Porque me puedo acercar al final. Al final. A ver, el último paseo que hicimos, a medio paseo, me pude acercar normal y tal, y bien. Y luego, otra vez. Y de Sí. verdad que me daba la impresión de que el perro estaba probando. Era una prueba, era como una manera de haber descubierto que por fin alguien le escucha
Y a ver qué pasa. Estoy y poniendo convencida. en práctica su conocimiento nuevo. Es decir, si te acercas, ladro, y como te alejas, digo, qué bien, y sigo ladrando. Algo así. Yo creo que sí. Pues además me miraba, se me quedaba mirando y otra vez. Mira, me están avisando, perdón. Ya. Ya está. O Se sea que oían los ladridos. en realidad fue una experiencia hermosa para el perro. Aunque externamente era lo mismo, un Pero, perro ladrando, pero era de otra manera. sí, era de otra manera. Y cuando entré a su casa la primera vez era constante. Era terrible. Yo entiendo a la tutora, estaría medio desquiciada porque estará así todo el día. Sí, Más una chica muy sociable, que ha pasado mucha gente por su casa. Para el perro eso era terrible. sí. Y ahí se quedó la cosa. No solucioné nada porque yo le caía mal a su perro que me ladraba. Y ya está. No entendió. Ya. A mí me pasó en una oportunidad, bueno, creo que he tenido solamente 2 perros con situaciones como esa. Hubo un perrito un schnauzer, que no dejó nunca de ladrarle a Mario. Y bueno, y las que conocen un poquito la historia o mis redes, todos los perros aman a Mario, a mi novio. Y el perro siempre, o sea, nunca dejó de ladrar. Entonces empezamos a averiguar qué estaba pasando y, o sea, era un perro con mucha carga de estrés, venía de pasar por un proceso de mudanza, lo cambiaron de casa, lo cambiaron de ciudad, hubo muchas cosas y estuvo en una escuela de perros anterior y resulta que en esa escuela empezamos a stalkear, empezamos a hacer nuestro trabajo de espionaje y aparentemente el entrenador se parecía mucho, se parecía físicamente a Mario. Y lo que estaba pasando allí era una mala asociación con Mario. O sea que creo que hay 2 perros nada más que lo han hecho, ese y otro, pero fue en un contexto distinto porque, bueno, además de ser pincher, bueno, estoy nombrando dos razas que vocalizan mucho. El otro, el pincher, llegamos en una situación donde no había energía eléctrica, había tormenta, estaba todo oscuro, o sea, 1000 cosas y no dejó de ladrar, o sea, tampoco. Este dejó un poquito, pero el otro sí. El primero no era una cuestión, o sea, aparte de que el perro sí tenía ladridos excesivos, había otro factor que era que estaba asociando de muy mala manera a Mario con el otro entrenador, que de paso, que cuando llegamos a la casa, el perro tenía un collar de ahorque puesto. Entonces, imagínense todas las malas asociaciones que allí pudimos encontrar. Interesante. Bien. Quiero presentarles, si quieren, les puedo presentar los 2 artículos que tengo para proponer para esta semana. A ver cómo los ven. Los voy a abrir primero. Pa, 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 pa. Está. Uno es sobre manejo del perro en la clínica veterinaria, que es un tema que ya hemos trabajado en otros momentos. Sería poco repetir lo que ya hemos visto. Y el otro me pareció muy original, no lo he leído, pero me pareció original como planteamiento. Aquí se los pongo.
Este es el de clínica veterinaria, no sé si lo están viendo. Handle with care. Manéjese con cuidado. Los perros muestran respuestas negativas ante el manejo restrictivo durante las examinaciones de rutina. Ese sería uno. Son 10 páginas y es de experimentación con este tipo de... ¿no? Bien, ese es del año... Este artículo es del año 2025, acaba de ser publicado, ahora a principios de mes, de año. Y luego este otro me gustó mucho porque nunca había visto este tema trabajado como artículo, es del 2020, y es el reconocimiento entre los conespecíficos, entre el perro, del olor podal del perro doméstico, es decir, de los marcajes podales, lo que se deja con las patas. Y también es un artículo de experimentación, más cortito. No lo he leído, pero en fin, está aquí. ¿Cómo lo ven? ¿Qué les parece? ¿Les gustaría leerlos? ¿Por cuál empezamos? El podal me gusta. ¿Podal? Yo también, yo creo que el manejo veterinario, claro, yo no soy veterinaria, yo miro desde la cara desde la otra parte. Me parecería frustrante ver que las cosas se pueden hacer de una manera y aquí no hay ningún veterinario que las haga así. Ya entiendo, sí. Saldría llorando del artículo. Ya. Ok, entonces abordemos el marcaje podal del año 2020, que me parece original y que sustenta muchas de las cosas de marcajes que hemos aprendido muchas de nosotras, por ejemplo, en el cisne negro, ¿no? Y que muchas veces la gente dice, bueno, pero el cisne negro, ¿de dónde se saca de dónde se saca la información o los análisis que hacen? Bueno, aquí tenemos un pequeño, una gotita de lo mucho que ellos han investigado. Yo creo que ellos han llegado a sus resultados por observación, pero eso no quiere decir que no tenga un fundamento. No sé si saben algo al respecto o a lo mejor lo aclaramos leyendo el estudio, pero hay perros que marcan mucho, mucho, mucho. Hay perros que prácticamente no marcan. Y conocí a un perrito que hacía un marcaje muy curioso porque como que él sabía que la intención era marcar, pero hacía casi que como que un saltito y ese era su marcaje, como que aprendió que así se hacía, pero al parecer como que no entendía bien cómo hacerlo o porque no era el clásico marcaje que la mayoría de los machos y algunas hembras, sino que como que embarran la pata en el suelo. Él era como que un par de, no sé cómo explicarlo, pero como toquecitos de la tierra y ese era su marcaje. Sin problemas físicos para moverse. Sin problemas anatómicos para poder marcar. Ya. Bueno, podríamos hacernos preguntas ahora, si quieren, en estos 3 minutitos que nos quedan. ¿Qué nos gustaría saber sobre ese marcaje? Ahora, escuchándote, yo diría, ¿por qué tiene distinto significado cuando se hace con mucha fuerza o cuando se hace de manera más ligera? No lo sé, yo había escuchado que perros que son quizás más o inseguros marcan más para dejar mayor información, o al revés, eh, perros que son muy, yo quiero dejar mi marca y mi presencia acá, te marco con mayor intensidad, pero es que la verdad con tema marcaje global no conozco mucho. Me llama la atención por eso, porque desconozco un poco el tema. Yo les hice una pregunta a Cisne Negro, cuando los aquí, que me contestaron otra cosa, pero bueno. Que era, si en la ciudad tenemos que recoger las heces.
Entonces, ¿no habrá una diferencia entre el marcaje podal en las ciudades y en el campo donde no las recogemos? Me refiero a que no será más habitual que se haga en ciudad que en campo, porque nosotros quitamos parte de ese marcaje. Y que ellos se vean obligados a dejar su marca de otra manera, dices tú, como sustituto. Sí. Buena pregunta. Porque a mí me pasa con uno que lo hace mucho y lo hace orinando o defecando, puede ser indistinto a mi parecer cuando hace el marcaje podal. A veces lo hace después de que orina, a veces lo hace incluso después de haber olido otra marca con las patas, y a veces es después de defecar, marca con sus patas. Pero lo hace siempre en todos los contextos. Lo suele hacer más en terreno tipo tierra. Donde hay tierra y donde hay pasto, suele dejar más marca que en cemento, por ejemplo. Pero me refiero en contexto de Ciudad. urbano o no urbano. Sí, es que por eso te digo, no tengo mucho contexto no urbano, pero sí en zonas con más verde, más tierra, más pasto, sí suele hacerlo más que en el cemento. Pero ya porque es más blanquito. Yo Es que tengo la duna en el campo apenas marca podal, o no lo hace. Y en la ciudad lo hace prácticamente siempre. Es que yo creo que se podría hacer un lindo experimento sobre eso. Entonces, Hagámoslo con nuestros perros. que solo es con las heces, que precisamente es lo que recoges, en contexto urbano lo hace, y en contexto rural no, ¿qué pasa ahí? Pues el tipo de perro que ronda por aquí o... no sé. Yo creo que el contexto tiene que afectar, claramente. Bueno, igual que la dirección donde defecan, ¿no? Dicen que hay un estudio acerca de eso, pero yo he comprobado que no es verdad. El magnetismo de la Tierra y eso. Sí. Yo ¿Qué hacen al norte? estoy convencida, pues ya por observación, de que los perros orinan o defecan en una postura donde puede venir un detonante. Claro, porque están en su posición vulnerable. Exacto. Pero creo que también tiene que ver con el perro, porque tengo uno que es súper seguro y ese hace, creo que, o sea, en el contexto en el que hace siempre defeca es un contexto súper abierto, tiene 360 de ángulo para que llegue cualquier cosa, y a lo mejor un perro más inseguro podría buscar una esquinita un poco más para poder dejar su marca, no lo sé. Pero yo tengo mi perra insegura y te defeca en medio de una calle súper amplia, donde puede mirar a todos los lados, pero casi hacia un sitio porque es donde hay más posibilidades de que le llegue algo. La cubro por detrás, esa parte ya está cubierta, pues mira hacia otro lado. En cambio, la cambias de sitio y te va a mirar hacia otro sitio distinto. Y tú la cubres por detrás. Sí, es la parte de las personas, entonces la otra parte es parte de skates y puede aparecer un peligro, aunque lo vea muy lejos. Y la otra más o menos también. No es de esconderse, no quiere decir insegura esconderse, sino es insegura controlar más. Claro. Y seguridad, igual, control. Necesidad de control. A veces. Yo lo que sí hago cuando están haciendo popó es, tranquilo, yo te cuido. Eso sí siempre se los digo, como que ya puedes hacer en paz porque yo te cuido de la retaguardia. Yo me encargo aquí de... Sí. Muy bien, chiquillas. Llegamos a las 3 de la tarde. Muchísimas gracias. Gracias, Enoe. Gracias, Cris. Gracias, Carol. Corto grabación y luego nos tomamos la foto. No se vayan.